Hola amigos, buenas tardes. Bueno, estoy nuevamente aquí con ustedes para compartir información importante con respecto a por qué cuando empecé a mejorar mis hábitos alimenticios practicando el vegetarianismo, luego el veganismo y otras dietas más, mis síntomas no aliviaron. En videos anteriores les comenté que yo padecía de varios síntomas como insomnio, depresión, ansiedad, gastritis, úlceras, estreñimiento crónico, y lo que desembocó, desencadenó ya donde toqué fondo fueron las infecciones urinarias recurrentes. Bueno, eso se originó debido a un cuadro crónico de candidiasis, donde la candidiasis, prácticamente la cándida, el hongo cándida, había proliferado en mi organismo y había llegado hasta mi sangre generando diversidad de síntomas. Y esto desde la niñez, esos síntomas los he tenido desde muy pequeña, ¿no? Pero ya conforme uno va creciendo, cuando fui haciendo adulta, es cuando esos síntomas se cronificaron, ¿no? En fin, cuando practiqué el vegetarianismo, yo pues tenía muchas esperanzas en que, bueno, eso me iba a mejorar, ¿no? Muchas personas me habían dicho, me habían recomendado, tienes que dejar las carnes, tienes que empezar a volverte vegetariana, y eso me tomó obviamente años, ¿no? Años de proceso, de tomar conciencia, y bueno, fui vegetariana, practiqué el vegetarianismo por 2 años consecutivos en los cuales mis síntomas no mejoraron. Hice infinidad de terapias emocionales, meditación, yoga, que obviamente ayudan muchísimo, hasta ahora los practico. Sin embargo, nada de eso aliviaba mis síntomas. Luego me volví vegana, y luego la macrobiótica, luego que el veganismo y todo lo demás. En fin, nada de eso me devolvió la salud. Prácticamente por ahí alguno que otro día me sentía mejor que otro día, pero luego volvía el síntoma y él volvía con más fuerza en muchos casos. ¿Qué pasaba? En primer lugar, yo seguía haciendo las cosas mal. Yo seguía comiendo, o mejor dicho, cometiendo los mismos errores dietéticos que cuando comía de todo. El primer error dietético, la sobrealimentación. Yo había dejado las carnes, por supuesto, pero seguía comiendo muchas veces al día. Tomaba mi desayuno, luego a la media mañana por ahí un chocolatito, y luego en la hora del almuerzo pues mi almuerzo, y contundente, ¿verdad? Gran cantidad. En la media tarde también otro piqueo, si es que tenía hambre, si no, no. Y en la noche pues mi cena, ¿no? Y comía pues a veces temprano, a las 7 de la noche, 8, 9, 10. Seguía comiendo. Sin embargo, había dejado las carnes, pero me sobrealimentaba, me seguía sobrealimentando. El segundo punto es pues que en la dieta vegetariana, la vegana, no en todos, yo sé que hay restaurantes, hay personas que combinan algunas veces adecuadamente los alimentos, pero la mayoría de ellos cometen el error de combinar incorrectamente los alimentos. Vamos a poner un ejemplo de un típico plato vegetariano que venden en el centro de Lima. Pues yo entro un día a un restaurante vegetariano y me sirven mis arroz blanco con lentejas, con papa y hamburguesa de quinoa. Otro plato tenía lo mismo, pero era con guiso de tofu. Entonces, ahí estamos viendo que mezclan, que es una de las peores combinaciones que podemos hacer, que es la proteína con el almidón. El arroz blanco o el arroz integral es almidón. Las lentejas contienen ya por su propia composición, tienen almidón y proteína a la vez. Entonces estamos combinando ahí mismo, sin tomar en cuenta el guiso, ya tenemos proteína, doble proteína y el almidón. Y tenemos el guiso de tofu, o guiso, o hamburguesa de quinoa, o en otros casos también te ponen hamburguesa de lentejas, ¿verdad? Entonces, el tofu también tiene proteína. Entonces ya estamos proteína en el tofu, proteína en la lenteja tiene almidón y proteína en su composición, y le ponemos más almidón con el arroz. Eso es un exceso de almidones y un exceso de proteína para nuestro cuerpo. Yo seguía, no había carne en ese plato, en teoría es sano, pero no. Al tener esa combinación de proteína con almidón, ya lo hace un plato insano, porque la proteína y el almidón requieren diferentes enzimas para ser digeridas, y dentro de nuestro organismo el almidón se fermenta y la proteína causa putrefacción, y entre los dos
como nuestro organismo requiere generar diferentes enzimas para digerir ambos alimentos, prácticamente esas enzimas se inhiben entre sí y el cuerpo demora mucho más de lo debido en digerir o gestionar esos alimentos que hemos ingerido. Entonces, yo seguía cometiendo los mismos errores dietéticos, no combinaba correctamente los alimentos. Y eso es un ejemplo nada más de lo que les estoy comentando. Hay muchas otras más incompatibilidades que se generan constantemente en ensaladas, en esos restaurantes veganos, raw, que actualmente están mucho de moda. Hay muchas incompatibilidades en esos restaurantes. Cuando yo voy, veo la carta y digo, wow, ¿no? Hay, entiendo yo, mucho desconocimiento, que la idea es informarse, ¿no? Informarse para que sepamos elegir qué comer, sepamos ver bien, y si vamos a un restaurante vegetariano o vegano o raw, pues sepamos ver qué plato es el que mejor nos conviene. Pero eso yo recomiendo a todos leer el libro de Herbert Shelton de la correcta combinación de los alimentos. Bien, entonces ya tenía la sobrealimentación y tenía la mala combinación de los alimentos. Yo seguía cometiendo los mismos errores dietéticos, seguía comiendo mal. Entonces, dentro de mi organismo se causaban fermentaciones y putrefacciones constantemente. Como tercer punto, sucedía que, bueno, el miedo a la escasez de la proteína, ¿verdad? ¿Cuánto miedo nos han metido el tema de la proteína? Yo comía frutos secos en exceso, comía maní, comía nueces, todo lo que tenía proteína lo comía, y que no era carne vegetal lo comía, lo agregaba a mis comidas, ¿no? Entonces, prácticamente no había mejorado mi dieta, me seguía sobrealimentando. El exceso de proteína, el exceso de almidones, todo en exceso nos causa daño a nuestro organismo. Cuando practiqué la macrobiótica, recuerdo que me recomendaban reemplazar el huevo por la harina de garbanzo. Me atiborré de harina de garbanzo y creo que fue la etapa donde los dolores se pusieron mucho más crónicos. Yo no podía mantenerme de pie por media hora, no podía caminar 2 cuadras porque me dolía, no podía caminar, no podía montar bici, ni siquiera en el trabajo podía estar sentada mucho tiempo. Fue una etapa difícil, pero bueno, forma parte del aprendizaje, forma parte de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, yo no había cerrado la llave del grifo. ¿Qué significa eso? Pues que yo seguía alimentándome de esos alimentos que tal vez no eran carne, porque la carne es muy dañina, por supuesto, pero seguía alimentándome, incorporando, digiriendo, metiéndole a mi cuerpo alimentos que causan enfermedad, alimentos mucoproductores, alimentos que dejan muchos residuos tóxicos dentro de nuestro organismo. Y obviamente, cuando tomé conciencia de cuáles eran esos alimentos, como la harina de garbanzos, como todas las legumbres, todos los almidones, señores, los almidones inflaman, los almidones, todas las harinas refinadas, los azúcares refinados, inflaman. Todo lo que venden en los supermercados, productos envasados, inflaman, tienen químicos, tienen conservantes. Todo eso nos hace muchísimo daño y yo lo seguía consumiendo. Pues entonces, cuando tomé conciencia de eso, cuando descubrí, porque ya estaba al borde de las lágrimas, yo no sabía más qué hacer, y gracias al universo, el universo me escuchó, quien busca encuentra, encontré el sistema curativo por dieta mucosa. Y pude comprender y tomar conciencia de qué alimentos generan enfermedad, que yo seguía consumiendo los alimentos que me causaban el dolor, la inflamación y todos los síntomas que tenía. Cuando yo he dejado de a pocos esos alimentos e incorporado alimentos sanativos a mi dieta, es cuando empecé a aliviar mis síntomas, y los síntomas se fueron yendo, obviamente de a pocos, de manera lenta pero segura. Entonces, señores, no el ser vegetariano, el ser vegano, o practicar la macrobiótica, o practicar la paleolítica, o cualquiera de las dietas, no es sinónimo de salud. No es sinónimo de salud, señores.
Entonces, bueno, aquí estoy, les comparto mi historia porque sé que allá afuera hay muchas personas como yo que está buscando la salud, que están en búsqueda de remedios naturales, de una alimentación saludable, de una alimentación consciente, de una alimentación responsable. Y eso es lo que me gusta de ese sistema, que es un camino responsable a seguir. Porque los cambios son progresivos, de a pocos, no son radicales. Entonces, amigos, yo les quería compartir eso. No se puede sanar la borrachera a una persona con agua si es que sigue ingiriendo alcohol. Hay que cerrar la llave del grifo para poder empezar a sanar. Hay que ir de a pocos eliminando los alimentos que generan enfermedad para incorporar de a pocos también los alimentos sanativos, depurativos, disolventes. La enfermedad se encuentra dentro de nuestro cuerpo, está dentro de nuestro cuerpo y tenemos que ir disolviéndola y sacándola fuera. Eso es lo único que nos va a ayudar a reconquistar nuestra salud. Un beso y hasta el próximo video. Gracias.